Buenos días, mi nombre es Maite Marrero. Muchas gracias por la invitación al equipo de la conferencia de la MEYES, la licenciada Judy, que nos convocó para compartir en este momento lo que es el enfoque integrador transcomplejo, que es la ponencia que yo presento. Obviamente no es mía, esto es un enfoque que se maneja en la Universidad Bicentenaria para la presentación de trabajos a nivel de posgrado. El planteamiento del enfoque integrador transcomplejo emerge como idea o fue pensado en un primer momento desde el 2003. Afortunadamente me antecede la ponencia de la doctora Crisálida, que hizo un recorrido bien detallado de lo que es el pensamiento complejo y la diferencia que existe entre algunas creencias que aparentemente se han estado generando en la comunidad investigativa respecto de qué es la complejidad y por qué se hace una diferencia entre los planteamientos, en este caso de la doctora Escabino y la doctora Villegas, que son las que impulsan el nacimiento de esta postura. En el caso de la doctora, ellas tienen presentados en el 2005 la investigación con un enfoque integrador transcomplejo, que es este libro que podemos observar acá, que la doctora hizo mención a él en su ponencia, donde se establecen los elementos base desde el punto de vista de lo que es la parte epistemológica y metodológica de este trabajo. Y posteriormente, para el año 2010, está lo que es la disimplicidad de la transdisciplinariedad, que también es un libro que pueden consultar gratuitamente en el espacio de la Universidad Bicentenaria en Caramelo, donde se comparten todos estos libros que han sido producciones intelectuales, algunas basadas desde las experiencias de investigación, desde las ponencias, desde los espacios de discusión que se han fomentado en la universidad a lo largo de los años. En este sentido, pues, voy a tratar de generar una definición. Obviamente tengo que recurrir a los autores matrices, que en este caso es el Villegas en el 2018, en el planteamiento de Teorizando la Transcomplejidad, donde se habla de que la transcomplejidad es la construcción de un nuevo conocimiento a través de un esfuerzo sostenido, es decir, que no es un trabajo individual. Se habla de un trabajo en equipo de carácter transdisciplinar, y yo pienso que desde lo que es el aporte de este enfoque es precisamente donde está su mayor riqueza, porque hacer investigación desde la experiencia individual limita en algunos casos las posturas, las visiones, los elementos que profundizan cómo es la realidad, porque evidentemente un individuo tiene la visión desde su perspectiva solamente. La doctora en esa misma definición habla de la necesidad de que este enfoque no es de carácter lineal, habla de generar en la producción bifurcaciones, desviaciones que fomentan la profundidad y el elemento integral del proceso investigativo. También la doctora Escabino, en el evento de tecnologías y transcomplejidad, ella hace la apertura y ella habla de la transcomplejidad como un puente entre el sujeto y el objeto, enlazándolo, implicándolo, hablando de articulaciones, hablando de redes, hablando de, inclusive ella usa la palabra implicaciones, que permiten la convergencia de un conocimiento a través del proceso de la construcción de un nuevo conocimiento. Entonces, reflexionando esto, y ustedes que están del otro lado que escuchan, es interesante darse cuenta cómo a través de este enfoque se puede percibir la libertad del trabajo sin dejar situaciones de orden investigativo, sobre todo en el campo social, sin atender, por el hecho de que tú estás
ceñido a un método específico, entendiendo esto los paradigmas interpretativos y el paradigma positivo. El planteamiento del enfoque integrador transcomplejo entonces busca explicar la realidad como un elemento complejo, entendiendo que entonces eso tiene implicaciones del orden social, político, económico, científico, cultural y precisamente el espiritual. El espiritual porque ya se reconoce desde lo que es los planteamientos de la UNESCO que el individuo pues tiene un componente espiritual y eso pues no debería estar exento del proceso de investigación porque hay una concepción en el individuo que tiene ese matiz y tratar de alguna manera de no considerarlo implica entonces que estás dejando de lado un elemento que puede ser en algunos casos trascendental para los resultados. Se habla entonces de que este enfoque integrador transcomplejo busca la integralidad y la complementariedad como elementos generadores o, digamos, punta de lanza de lo que es este planteamiento. Hay unos elementos de orden teórico que lo subyacen, que tienen que ver con la teoría de caos, la transcomplejidad, entre otros elementos que tienen que ver con la forma como se concibió para dar respuesta a esta realidad compleja. Ya entonces entrando en materia en cuanto a lo que son los principios epistemológicos, se consideran en el libro que les mencioné al inicio los elementos epistemológicos que Scavino plantea. El primero es la complementariedad. La complementariedad entendiendo que allí hay la convergencia de distintas formas de hacer las cosas. Se habla de la pluralidad, se habla de la lógica dialéctica, se habla del elemento transdisciplinar. Entonces, entendiendo esto, evidentemente da una gran cantidad de oportunidades sin límite para la producción de conocimiento. Luego se habla de la sinergia relacional, donde entonces cobra o se explica a través del elemento reticular, de la concepción de redes a través de la obtención de conocimiento, donde yo puedo, sin sentir ninguna limitación, trabajar con diversos grupos. Habla del orden global del conocimiento, de cómo hoy en día nos relacionamos con todas las personas sin límites en términos de distancias. Entonces, entendiendo el elemento colectivo como la posibilidad de trabajar desde las distintas ciencias y cómo este aporte puede generar para todos unos beneficios en el orden de la producción intelectual. Al hablar de la integralidad, se habla entonces de que desde el punto de vista epistemológico la realidad es diversa. No tenemos una realidad única, tenemos una realidad que inclusive va dependiendo de los elementos contextuales, del orden filosófico de cada uno de ellos. Y que esta realidad es construible. Así podemos entonces profundizar y decir que el enfoque integrador transcomplejo busca explicar, comprender y transformar la realidad como uno de los elementos que soportan desde el punto de vista epistemológico este trabajo. Y finalmente está la reflexibilidad profunda, donde se habla de los elementos de convergencia, es decir, de todo lo que son los puntos de encuentro, y del elemento trascendente. Precisamente eso apoyándose recientemente también en ese espacio que les mencioné al inicio de Calameo, hay una publicación donde se habla de cómo la transcomplejidad se ve digamos, en tres paradigmas o en tres maneras de ver la realidad, que tiene que ver con lo que es la representación cuantitativa, la representación cualitativa y la representación desde lo que es la dinámica espiritual y artística. Seguidamente están los principios metodológicos que son aportados desde lo que es la doctora Villegas, donde en primer momento se plantea lo que es el trabajo en equipo,
como un valor importante para el elemento transdisciplinar. Qué importante que se pueda trabajar desde el equipo. En realidad en estos espacios académicos a nosotros se nos promueve hacer investigaciones individuales, pero no es verdad que nosotros realizamos estas investigaciones en solitario. Siempre tenemos el auxilio de alguna persona, bien sea en el campo de la estadística o en el campo inclusive del tratamiento de los hallazgos. Siempre tenemos a estas otras personas que son nuestros informantes, que pasan a ser parte importante de lo que es la producción en el trabajo, inclusive asistirnos con personas de otras disciplinas para ver algunas vinculaciones en el orden teórico. Desde mi experiencia, por ejemplo, yo utilizo una teoría que su nacimiento es en la física y yo trabajo espiritualidad. Entonces, ver cómo ese trabajo en equipo, tengo personas que me están apoyando, por ejemplo, desde lo que es el tratamiento de los resultados, porque efectivamente desde mi condición docente carezco de las herramientas de alguna manera específicas que permiten obtener un diagrama radial, por poner un ejemplo, entre la experiencia que tengo. Entonces el trabajo en equipo es uno de los elementos fundamentales del orden de los principios metodológicos de este trabajo. También está el elemento multimétodo que implica la complementariedad. Aquí es importante que podamos hacer una reflexión. Pareciera que se trata del simple hecho de la utilización del método mixto, es decir, de presentar unos hallazgos desde el punto de vista de una encuesta y desde lo que pasó, las categorías que emergieron de una entrevista. Eso sería simplemente utilizar los instrumentos. Cuando hablamos de multimétodo, hay un elemento que va mucho más allá, que busca el proceso que les decía al principio. Explico, comprendo, transformo, trasciendo. En ese sentido, el doctor Rodríguez habla también de lo que es el transmétodo, inclusive recientemente en una investigación donde él era tutor, habla inclusive ahora de un momento filosófico y se habla de una transtriangulación, donde a través del procedimiento metódico de triangulas los métodos, triangulas la teoría, y cuando tienes toda esa cantidad de información que tú ves cómo en sí misma se unen, emerge un conocimiento que no está limitado, es un conocimiento que maneja un conjunto de escenarios que permite que más se dibuje mucho mejor esa realidad que se está produciendo con mucha investigación. Este cuadro es el mismo cuadro con el que la doctora Villegas cierra la exposición anterior. Yo lo que hice fue eliminar las imágenes para dar más realce a lo que son las palabras que ella utiliza, porque esta imagen es de ella, del 2014, donde entonces se habla de lo que son las ciencias naturales, las ciencias sociales, el arte y las ciencias espirituales, como los espacios donde se produce conocimiento o para quienes se produce conocimiento, a través del elemento del contexto sociopolítico, del abordaje responsable y del debate de las ideas, porque una de las cosas que siempre se busca cuando se da por finalizada, que yo no le diría el término finalizada, pero cuando se tiene que cerrar una investigación, debe generar más preguntas, debe generar más reflexión. Eso pues entonces la doctora lo presenta con el abordaje desde los métodos cualitativos y los métodos dialécticos, dando entonces lo que ella denomina entonces una mirada transcompleja. Finalmente, quiero hablar de mi experiencia como investigadora desde lo que es el enfoque integrado transcomplejo. Yo soy estudiante del doctorado de Ciencias de la Educación, ya estoy en la construcción, en la parte final de mi trabajo doctoral. Mi trabajo doctoral inclusive ha sido una experiencia que desde el momento que emergió la temática ha generado en algunas personas posturas obviamente contrarias, porque
trabajo la educación y la espiritualidad, cosas que algunas personas han sido detractores, donde mencionan que la educación es laica, y entonces yo he tenido que generar mucho debate en ese sentido, porque ciertamente la concepción laica que da la educación desde la Constitución, en el caso venezolano, no desliga la condición de la espiritualidad como parte de la integralidad del individuo. Lo que es el abordaje de alguna manera obligante religioso, que eso es lo que en algunos casos ha generado que las personas tengan esta concepción oposicionista frente a este tema. Como experiencia, evidentemente utilizo el multimétodo, tengo un abordaje de una población de 7 colegios en Venezuela, un sinnúmero de entrevistas, encuestas inicialmente, hubo un proceso de depuración, es decir que todo el proceso cuantitativo me ha dejado una cantidad de información, pero que obviamente lo único que hizo fue despertar la necesidad de profundizar, y eso me llevó a la concepción de lo que fueron las entrevistas, que en un primer momento fueron solo entrevistas y luego se consiguió en una entrevista en profundidad, porque hubo que pasar a una siguiente ronda de entrevistas. Ahora, desde la experiencia que he estado observando recientemente, entonces me queda claro que viene un proceso de orden filosófico, reflexivo, dialéctico para la producción ya de lo que va a ser la teorización. A través de ese concepto que les estaba indicando que el doctor Jorge Rodríguez está hablando en este caso de lo que es la transtriangulación, entendiendo que el doctor Rodríguez es una de las personas que al enfoque integrador transcomplejo ha aportado desde lo que es la parte del medio. Entonces, mi invitación es a intentar hacer un acercamiento a la realidad desde la transcomplejidad. De ninguna manera la intención es que todas las cosas se hagan a través de la transcomplejidad. De hecho, pienso que partiendo de investigaciones que nacen desde abordajes cuantitativos o de abordajes cualitativos pueden emerger otras, o la convergencia de estas investigaciones en distintas áreas temáticas dan lugar a estos espacios. Pero ustedes como estudiantes de doctorado que buscan, en este caso, dar un sentido a la realidad desde una visión mucho más amplia, no desaprovechen este espacio para leer estos trabajos que tenemos publicados, ver de qué se trata. Evidentemente, esta ponencia lo único que intenta es despertar en ustedes la intención de profundizar, de revisar lo que está escrito. Hay una gran cantidad de material documental, los diálogos transcomplejos, donde tenemos ponencias de psicólogos, de ingenieros, de todas las disciplinas. Entonces, no va a ser difícil que ustedes puedan identificarse con alguno de estos ensayos que están propuestos aquí. Entonces, bueno, a investigar desde la perspectiva de ustedes, sin cerrarse a la profundidad y a la complementariedad. Muchas gracias.